Como todos los jueves, le agradezco muchísimo al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, que esta tarde pues, nos permita platicar con él. Hay varios temas, pero hay uno que es muy especial, que es pues el hecho de que él es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y presentó 2 puntos de acuerdo que van dirigidos a los estados del país y a la sede federal para que las cuotas que piden las escuelas y los comités de padres de familia en ninguno de los casos condicione las inscripciones y la continuidad de la enseñanza de los alumnos que cursan en el nivel básico de estudios. Además, que el uniforme de los alumnos en esta ocasión sea optativo por la emergencia sanitaria y porque la economía de las familias se encuentra deterioradas. Y cuanto a la lista de útiles escolares que piden en las escuelas, se ajusten a lo básicos, sin exagerar en artículos que por su exclusividad pueden lastimar aún más las finanzas en este momento precarias de muchas familias mexicanas. Fernando, muy buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre, por platicar con nosotros y por platicar de esto que le interesa a miles y miles de poblanos y estoy seguro que en el país a mucha gente. Buenas tardes. Pues mucho gusto en poder estar aquí nuevamente contigo, con el auditorio. Y bueno, como bien lo mencionas, debe de haber ahí muchas madres y padres de familia que nos están escuchando en estos momentos. Me han estado a mí llegando en mis redes sociales muchos mensajes de madres y padres de familia muy preocupados porque ahora que inicia el nuevo ciclo escolar, y recordemos que están inscribiendo a los niños de la semana pasada y esta semana termina el día de mañana, ¿no?, el proceso de inscripción, pues les están pidiendo una serie de cuotas para la inscripción. Y yo quisiera comentarte que esto está sucediendo en prácticamente todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Son cuotas que tradicionalmente se solicitan y que definen las asambleas de los padres de familia en las escuelas. En algunos casos, pues hay cuotas racionales que hacemos de 300 pesos, pero incluso hay casos, si me han estado mandando, digamos, hasta los recibos, de cuotas de hasta 2,000 pesos por inscripción por persona. Son cuotas por niño, no son cuotas por familia. Imaginemos el gasto que le implica a una familia con 2 o 3 hijos, que aunque vengan o vayan, mejor dicho, a la misma escuela, cada uno de ellos pues tiene que pagar su propia cuota. Entonces, yo quisiera aprovechar el espacio para recalcar algunas cosas. Primero, la Constitución mexicana, tocayo, establece con absoluta claridad que la educación impartida por el Estado es, además de obligatoria, gratuita. Ese es un tema que está en la Constitución. Segundo, hay una ley que es la Ley General de Educación que señala que es un servicio público, el servicio de educación es un servicio público garantizado por el Estado y que queda prohibido el pago de cualquier contraprestación que impida o que condicione de cualquier forma la educación que imparta el Estado. Esa misma ley, la Ley General de Educación, dice y habla que para el mantenimiento y pago de los servicios de las escuelas se contará con el apoyo de los gobiernos, el federal, los estatales y los municipales, y dice de manera voluntaria, no recalco, subrayo la palabra voluntaria, de manera voluntaria, de madres y padres de familia y demás integrantes de la comunidad. Es decir, sabemos que es una práctica y cada inicio de ciclo escolar se solicitan aportaciones, donativos y cuotas. Sin embargo, se nos olvida, y más ahora que estamos viendo una situación tan compleja por la pandemia y en términos económicos muy difícil para todos, que son cuotas de carácter estrictamente voluntario y que la falta de recursos económicos que pueda tener una familia no puede ser impedimento para que las niñas, niños y jóvenes tengan acceso a la escuela y se puedan inscribir. Entonces, mencionabas tú, y tiene que ver con esto mismo, presentamos un punto de acuerdo, todos los integrantes, o la gran mayoría de todos los integrantes de la Comisión de Educación, lo presentamos hace un par de semanas, lo hicimos público también, y el punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal y a las 32 secretarías estatales justamente a los temas que comentabas tú al principio, esos 3 asuntos. Primero, que todas las aportaciones solicitadas al inicio del ciclo escolar, como estas famosas cuotas de inscripción, son estrictamente voluntarias y no pueden condicionarse la inscripción de nadie o el acceso a los planteles al pago o no de estas cuotas. Segundo, hicimos un llamado a las instituciones de educación para que el uso de uniformes fuera optativo, pensando pues que las familias pues no tienen tampoco recursos que gastar. Y tercero,
que se apeguen a la lista de útiles escolares, evitando aquellos artículos o materiales de marcas específicas que pudieran ser también más onerosos. De eso se trata, y en este momento pues tan importante, porque pues estamos en la fase de inscripción, tocayo, pues la idea es que los padres y las madres de familia sepan que si pueden aportar algo de manera voluntaria en estas cuotas, qué bueno, y eso siempre ayudará, y lo supervisa la asamblea de padres de familia de cada uno de los colegios, y está excelente. Sin embargo, si la economía no se los permite, no pueden, digamos, impedir que se inscriban, no pueden evitar el acceso de los niños o niñas a los planteles, eso es estrictamente prohibido y sería ilegal, y por lo tanto, si la gente no puede pagar estas cuotas voluntarias, bueno, pues no se pueden pagar. Todavía más, y haría yo el énfasis, porque recordemos que estamos comenzando este año, este ciclo escolar de manera lejana, a distancia. O sea, no va a haber necesidad de ir a las escuelas, no va a haber necesidad de utilizar los planteles hasta que lleguemos al semáforo verde, y todavía eso parte un buen rato. Entonces, todavía con mayor razón, los que no estén en condiciones de pagar, que no paguen, son cuotas voluntarias, y que no se preocupen. Y ahorita incluso te dejaré algún teléfono donde pueden llamar para quejarse y para, digamos, denunciar, si es el caso. Diputado, es muy importante todo esto que comentas, y además está basado en la Constitución, es la ley de leyes de este país, no hay una norma por encima de ella. Debe quedar claro que es gratuita, y que por lo tanto las cuotas, también la Ley General de Educación lo establece, no son obligatorias. Así lo reconoció el secretario esta semana, Esteban Moctezuma, el mismo lunes en su conferencia de prensa de las tardes, diciendo que no era obligatorio. Sin embargo, te lo digo porque aquí en Puebla, el secretario de Educación Pública estatal, Melitón Lozano, acaba de decir que pues sí se les va, que en Puebla sí tienen que pagar, y que en todo caso lo van a pagar en dos partes. Lo que hayan establecido las asociaciones de padres de familia lo tendrán que pagar en dos partes, lo acaba de decir el día de hoy, el día de hoy. Y te lo comento esto porque tenemos un reporte de Atlisco donde los padres de familia están haciendo colas desde las 6 de la mañana para pasar a las 8 o 9 de la mañana a pagar precisamente las cuotas en los bancos. Si no, no les inscriben a los niños. Digo, son las realidades, ¿no?, que estamos viviendo, y que sin duda creo que la autoridad tampoco está respaldando a los padres de familia, por lo menos no en el caso de Puebla. Mira, tocayo, es muy clara, la Constitución es muy clara, lo acabo de leer, y es muy clara, y comenta justamente lo que mencioné yo hace rato. Y también la Ley General de Educación es muy clara y comenta lo que yo dije hace un momento, que está prohibido el pago de cualquier contraprestación, y que estas cuotas de mantenimiento efectivamente son cuotas que tradicionalmente aportan y pagan, digamos, los padres de familia, madres de familia, pero son cuotas estrictamente voluntarias, y que el mantenimiento y el pago de servicios de las escuelas se debe de dar con el apoyo de los gobiernos federal, estatales y municipales, de las madres y padres de familia ya de manera voluntaria, y demás integrantes de la comunidad también de manera voluntaria. Entonces, yo entiendo que esta es una práctica que se lleva haciendo de tiempo atrás. Entiendo también que hay gastos pues que se financian de estos temas. Por ejemplo, hay veces que la pintura, ¿no?, el pintar, hay veces que la energía eléctrica, hay veces que hay otra serie de pagos. Yo vengo recibiendo, porque lo solicité además en redes sociales, sí, y la gente me está mandando, y les están pidiendo la copia del comprobante bancario con el pago de la cuota, supuestamente esta cuota voluntaria, y les piden que en el comprobante bancario pongan el nombre con alumno, grado y grupo. Y si no lo pagan, les presionan diciéndose que tienen que ser pagos parciales para dar disque facilidades en el pago. Entonces, eso es lo que está pasando en la realidad. Yo simplemente lo que quiero dejar claro, vi un comunicado el día de ayer de la Secretaría de Educación Pública, donde es un comunicado un poco extraño, a lo mejor lo leíste tú, porque por un lado dicen que son cuotas voluntarias, es decir, la palabra voluntario es que, digamos, que no es obligatorio, y después dicen que se deben de pagar las cuotas que son voluntarias. Tú habrás leído ese comunicado. Entonces, la ley es muy clara, la Ley General de Educación, la Constitución también es muy clara. Nadie que no pague las cuotas
a nadie que no pague las cuotas, se le puede restringir el acceso de su niño o su niña a los planteles, a nadie se le puede restringir, digamos, su derecho a inscribirse, su derecho a tener un acceso a la educación. Si hay gente que puede pagar, es claro que estas cuotas siempre tradicionalmente se dan y se manejan por las asociaciones de padres de familia y esos hacen un buen, digamos, pues, un buen uso de esto y ellos lo direccionan a las necesidades de las escuelas. Sabemos que eso ocurre así, pero en esta situación que estamos hablando de una situación muy compleja, en una situación de pandemia, de crisis económica, que decía yo que hay cuotas que van a lo mejor a 300, 400 pesos, pero hay gente que le están pidiendo 2,000 pesos. Entonces, hay gente que francamente no va a poder pagar. Y si no puede pagar, lo que tiene que tener claro es que no se le puede restringir el derecho a la educación de su niño o de su niña. Te decía hace rato también que pueden, y además esto que estoy hablando de un punto de acuerdo que fue presentado por la mayoría, absolutamente la mayoría de los integrantes de la Comisión de Educación, pueden también, si tienen dudas, hablar a la Secretaría de Educación Pública Federal. ¿A dónde? Al Educatel. El Educatel es, digamos, justamente es un servicio de la Secretaría de Educación Pública para dar información. Ahí pueden hablar, pueden recibir orientación respecto al tema de las cuotas, pueden denunciar si es que hubiese alguien que estuviera prohibiendo alguna cosa. El teléfono de ahí es el 800-288-6688. Es decir, es un teléfono gratuito, pueden llamar, digamos, de manera gratuita, de lunes a viernes, desde la mañana, creo que a las 8 de la mañana a las 8 de la noche deben estar disponibles, es el 800-288-6688. Eso es lo que te podría decir, Tocayo. Entiendo, digamos, que haya mucha confusión en todo eso, entiendo, porque también me han buscado gente de las asociaciones de los padres de familia y me dicen, oiga, es que nosotros requerimos ese dinero y ese recurso, perfecto, o sea, nadie está diciendo que ese recurso no se utilice bien. Seguramente se utiliza bien para temas muy necesarios en cada una de las escuelas. Sin embargo, en una situación como esta, es importante que todos los padres y las familias sepan que si no tienen el dinero, no tienen los recursos en el momento dado para aportarlos, no se les puede negar la inscripción. Ese es el tema, ese es el resumen, y eso es lo que dice la ley, y es lo que presentamos en este punto de acuerdo todos los diputados de la Comisión de Educación. Subrayamos entonces, los padres de familia tienen que saber que tienen el derecho a pagar o no pagar de acuerdo a sus posibilidades. Un padre de familia que tiene dinero nunca va a regatear recursos para sus hijos. Seguramente, si puede, lo va a aportar. Pero si no puede en este momento, bueno, pues quizá en otro habría que ver, pero no pueden por eso condicionar o no pueden dejar de inscribir a sus hijos, que ese es el derecho más importante, que tienen que defenderlo, y saben que la ley, la Constitución, las instituciones y diputados como Fernando Manzanilla están ahí pendientes para que esto se cumpla. Así quedamos, Tocayo, para que no haya más que eso, que la gente defienda su derecho, lo que establece la Constitución y la Ley General de Educación. Así es, Tocayo, efectivamente. Y ahí llamen a Educatel también para cualquier tema, que es la Secretaría de Educación Pública Federal, y desde luego a mí en mis redes sociales me pueden contactar si tienen cualquier duda o pregunta. Tocayo, antes de despedirnos, hay un tema que es muy importante. El día de hoy tuvo una reunión funcionarios del gobierno federal con gobernadores de la CONAGO. El día de hoy se hizo planteamientos, fue una reunión tensa, pero en ella el subsecretario López-Gatell reconoció que si continúa en tiempo la pandemia y también la difícil situación económica que ya viven muchos estados de la República, incluyendo Puebla, por supuesto, se está hablando ya de un plan B, es decir, que ya el gobierno se está preparando para ir a un asunto todavía de más tiempo y más delicado. ¿Ustedes, los diputados federales, saben de esto? Pues tal cual, digamos, no sé exactamente las declaraciones que haya hecho el subsecretario, no conozco, digamos, el contenido, me estoy informando un poco por lo que tú dices, pero lo que sí te puedo decir, porque lo hemos comentado en este espacio tú y yo, es que este tema de la pandemia es un tema largo. Hablamos siempre de que habría una primera ola. Yo he estimado siempre que esa primera ola tendría una duración de alrededor de 6 meses y que después vendría una segunda ola que comenzaría, digamos, a tener también su
desarrollo y crecimiento en los meses subsecuentes. Entonces yo calculo que más o menos esto comenzó por ahí de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre, pensemos, es la primera ola. La primera ola. La primera ola, de ahí tendremos a lo mejor un respiro de un par de meses, un respiro que no quiere decir que se acabe, sino que baja un poco y después otra vez vuelve a subir, en también lo que hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo, que no es un pico, es una meseta. Nos situamos en mesetas, luego bajará un poco, irá bajando, y después otra vez empezará a subir y nos situaremos en una meseta, que esa sí no sabemos si va a ser más alta o más baja, o igual que la anterior, pero claramente vamos a un tema largo, y también lo hemos dicho aquí, esto no se va a acabar hasta que no exista una cura o una vacuna, y eso seguramente, si bien nos va, sería hasta finales del próximo año. Antes, muy difícil pensar que eso se dé. Pues la situación está así, y ya te lo comento porque es información que acaba de salir de la reunión de funcionarios federales. La Secretaría de Gobernación la encabezó junto con los gobernadores de varios estados de la República, y ahí se habló ya de un plan B, es decir, que entonces habrá que modificar todo lo que hemos visto por ahora, y esto se va a discutir el próximo lunes en la Comisión Nacional de Salud, en una sesión que tendrán precisamente, es muy seguro que esté el presidente de la República, que es la máxima autoridad sanitaria en el país. Así es que, pues ya veremos, tocayo, y hay que prepararnos para este largo periodo de pandemia que, ojo, no terminará mañana, incluyendo, aunque haya reactivación económica en Puebla. La verdad es que el asunto y el problema está ahí y hay que cuidarnos, tocayo. Sí, tocayo, solamente para concluir muy rápidamente, yo desde el principio percibí, digamos, que el gobierno, incluso la Secretaría de Salud, en una reunión que tuvimos muy al principio, estaba subestimando el desarrollo de esta pandemia en términos de tiempos. Hay que tener mucha claridad. Yo le he repetido desde el principio, este va a ser un tema largo hasta que no haya una cura, una vacuna, así va a ser, tendremos subidas y bajadas, pero tenemos que prepararnos en todos los sentidos, anímicamente, emocionalmente, económicamente, en todos los sentidos nos tenemos que preparar a un proceso largo. ¿Cuándo va a acabar esto? Cuando haya una cura o una vacuna, si bien nos va, será el próximo año, quizás por ahí de la segunda mitad o finales del año. Mientras, tenemos que estar preparados, tenemos que tener nada más un plan, estar preparados, ese es nuestro plan A. No hay plan B, desde el principio yo lo he dicho así. Fernando Manzanilla, diputado federal, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad de platicar contigo y hablar de temas que sin duda son del interés de los poblanos. Muy buenas tardes. Muchas buenas tardes, tocayo, un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias.